El estado de matrimonio. Recordamos que las etapas del matrimonio son la prematrimonial, la celebración del acto y el estado matrimonial. En este tema veremos la tercera etapa. Es la condición que adquieren los esposos con la celebración del matrimonio. Aquí se manifiestan, se desarrollan los derechos y obligaciones que adquirieron en la segunda etapa, la celebración del acto. Esos derechos y obligaciones son iguales y recíprocos. Los derechos y las obligaciones que nacen del matrimonio se clasifican en respecto de los cónyuges, de los hijos y de los bienes. Respecto de los cónyuges es el presente tema, respecto a los hijos es el tema de la filiación que viene más adelante, y respecto a los bienes son los temas que vienen enseguida de los regímenes patrimoniales. Respecto de los cónyuges, el primer deber es el deber de cohabitación. Los cónyuges tienen que vivir juntos, deben compartir techo, mesa y lecho, o sea que tienen que vivir en la misma casa, comer en la misma mesa y dormir en la misma cama. Cualquier pacto en contrario se tiene por no puesto. No pueden vivir separados, tienen que vivir juntos. Si así lo establecieran, también es nulo. Pero no se puede obligar a uno de los cónyuges a que a la fuerza conviva con el otro. Pero esto entonces ocasionaría una causal de divorcio que se llama abandono del hogar conyugal sin causa justificada. El hogar conyugal es el que establecen ambos cónyuges de común acuerdo. Tienen que designarlo entre los dos. No puede uno imponer al otro el lugar donde van a vivir. Tiene que ser designado por los dos. La Corte ha dicho que si los cónyuges viven de arrimados con los suegros, con los padres, entonces no existe el hogar conyugal y la consecuencia sería que no se puede abandonar lo que no existe. Esto es el hogar conyugal. No existe obligación de cohabitar el hogar conyugal cuando éste se establece en lugar insalubre, indecoroso, peligroso o en el extranjero, a menos de que sea en servicio público o que se padezca una enfermedad psíquica o infecciosa. En esos casos se debe solicitar autorización al DIF para no cohabitar. El siguiente deber es el deber de ayuda mutua, que se manifiesta inicialmente como la obligación alimentaria. Los cónyuges deben de darse alimentos entre sí y para sus hijos. Ambos deben de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, de acuerdo a sus posibilidades. Si uno está imposibilitado para trabajar o no tiene bienes, entonces el otro aportará todo, sin que esto altere la igualdad de los cónyuges en el hogar y en el matrimonio. No se puede cobrar por la administración de los bienes comunes. Esto, por simple lógica, pues no se debe de hacer, porque si el esposo administra los bienes de los dos, al estarlo haciendo, está adquiriendo un pago por hacerlo. O sea, las ganancias de administrar los bienes comunes van a ser para los dos, entonces no cabe hacer ese cobro. En cambio, si se trata de bienes propios, ahí sí se podrá cobrar. La educación y cuidado de los hijos les corresponde a los dos. En algunas familias se reparten la obligación, las niñas para ella
y los niños para él. O él dice, yo traigo el dinero a la casa y tú encárgate de la educación y cuidado de tus hijos. Eso no es correcto. Deben ayudarse, deben compartir esa obligación. El trabajo en casa. Este también tiene que ser igualitario entre los dos. Máxime si la mujer está ejerciendo funciones de proveedora del hogar, pues por simple justicia, pues el hombre debe participar en los quehaceres del hogar. Débito carnal o conyugal es el deber y el derecho de tener relaciones sexuales. Es el efecto principal del matrimonio. Bueno, algunos lo consideran de esa manera. De esta manera se ayuda a conseguir también uno de los fines del matrimonio y de la familia, que es la perpetuación de la especie. Cualquier pacto en contrario será nulo, se tendrá por no puesto. Pero, ¿con qué frecuencia podemos pensar que se está cumpliendo con esta obligación? ¿Cuántas veces a la semana o al mes o al año determinarían que sí se está cumpliendo con esta obligación? La ley no lo establece. La ley dice que no puede regular el amor entre las parejas. Entonces, esa frecuencia tendrá que ser determinada individualmente por cada pareja. O sea, que tienen que ponerse de acuerdo. Si ella dice que está cansada, que le duele la cabeza, que no quiere, pues si es real, si es verdad lo que está diciendo, entonces no se le puede obligar. Porque si se le obliga, entonces incurrimos en un delito que se llama violación. Pero esa negativa por parte de uno de los cónyuges en tener relaciones sexuales también va a generar una causa de divorcio que se llama injuria grave. Entonces no se le puede obligar, pero sí tiene una consecuencia. Los cónyuges decidirán libremente el número y el espaciamiento de sus hijos, sin que se pueda obligar al embarazo o al número de hijos. Esto viene en el artículo 4 constitucional, o sea que la pareja va a decidir cuántos hijos van a tener y cuándo los van a tener, sin que uno pueda decidir esas cosas, o sea, cuántos hijos y cuándo tenerlos. Deber de fidelidad. Este deber implica que se debe de abstener de tener relaciones sexuales con otra persona que no sea el cónyuge. Esto asegura la estructura monogámica del matrimonio y el cumplimiento de sus fines. Existe la fidelidad sexual y la fidelidad afectiva, lo cual indica pues que no se debe de tener relaciones sexuales con otra persona, ni tampoco una relación sentimental como de noviazgo. También la fidelidad implica tener una conducta digna y decorosa, de tal manera que se debe de tener cuidado de no sostener una relación demasiado cercana con otra persona que no sea el cónyuge. Otros efectos. La emancipación. La emancipación es el final anticipado de la patria potestad por el simple matrimonio, por contraer matrimonio. De esta manera, el menor de edad adquiere el gobierno de su persona y la administración de sus bienes. Obviamente esto ya no está vigente porque no se pueden casar los menores de edad. No obstante que se libera de la patria potestad el menor, aún así necesita de autorización judicial para vender o gravar sus bienes
y tutor para negocios judiciales. Adquisición de la nacionalidad mexicana. El artículo 30 de la Constitución señala que los extranjeros que se casen con un nacional, con una mexicana o mexicano, y establezcan su domicilio en territorio nacional, por ese hecho adquieren la nacionalidad mexicana. Ya ven ustedes que algunos extranjeros, pues nada más con ese objetivo, se casan con un mexicano o una mexicana para adquirir la nacionalidad mexicana. Derecho a heredar. Los cónyuges tienen derecho a heredar por sucesión legítima cuando no exista un testamento. Esto es, el cónyuge supérstite hereda a el difunto. En caso de que existan hijos, hereda en una porción como si fuera un hijo. La verdad es de que si hay hijos prácticamente nunca hereda porque les digo, recibe una porción como si fuera un hijo, pero siempre y cuando no tenga bienes, y como normalmente están casados por sociedad legal, el que fallece pues va a transmitir su 50% y el cónyuge supérstite pues ya tiene ese 50%, y lo que le hace imposible heredar lo que deja su pareja. Tutela legítima. En caso de que uno de los cónyuges caiga en estado de interdicción, el cónyuge sano tiene el derecho y la obligación de ejercer la tutela legítima, que es la representación legal y la administración de sus bienes. Suspensión de la prescripción. La prescripción se suspende, se interrumpe, no empieza en relación a acciones y derechos que tengan los cónyuges en relación uno con el otro. Por ejemplo, si en el noviazgo se adquirió una deuda entre ellos y se firma un pagaré, y ya después de pasados 3 años se quiere hacer valer que ya prescribió, esto no es posible porque entre ellos no corre la prescripción. Autorización judicial para contratar. Normalmente los esposos no hacen contratos entre ellos a menos de que sea con la intención de perjudicar a terceros. Entonces, para evitar esa situación, los contratos entre los cónyuges deben de ser autorizados por el juez para ser fiador y para obligarse solidariamente. Prestaciones derivadas de la seguridad social. Los cónyuges tienen el derecho de recibir las prestaciones derivadas de la ley del ISSSTE, del IMSS y de otras similares, de tal manera que reciben prácticamente lo mismo que recibe su cónyuge trabajador, y esto pues es un derecho que tenemos que cuidar porque existen algunas voces que piden que el trabajador no pueda afiliar a su esposa y a sus hijos, lo cual vendría a perjudicar el salario de por sí bastante bajo del trabajador. Potestad marital. Consiste en el sometimiento de la mujer casada a su marido, lo que le impide disponer libremente de sus bienes y comparecer a juicio. Actualmente esto ya no existe porque los cónyuges son iguales en derechos. Mandato conyugal tácito es el poder que reciben los cónyuges, antes era nada más de la mujer, para endeudar a su marido en materia de alimentos en lo más indispensable. Esto viene en el artículo 453. El nombre de la mujer casada. Es una costumbre que la mujer utilice el apellido de su marido en su vida social.
Esto no es obligatorio, pero si lo hace, el marido no se puede negar para que utilice su apellido. Aun cuando es una costumbre, esto está regulado por el artículo 65 de nuestro código, que establece que se puede sustituir uno o los dos apellidos y anteponerles la palabra de. Entonces puede ser Martita Sagún de Fox o Martita de Fox Quesada. Puede ser uno o los dos. Para algunas personas, para algunas mujeres, esto es ofensivo porque la D implica propiedad. Entonces dicen que no son propiedad de nadie. Pero para otras es un motivo de orgullo y de presunción. Por ejemplo, algunas mujeres que trabajan tienen el cuidado de poner a su nombre, el nombre de casada, para demostrar con ello que trabajan por el gusto de hacerlo, no porque tengan que mantener un marido flojonazo que está en la casa. También algunas mujeres con esto demuestran que no son solteronas. Para algunas mujeres eso es muy importante, demostrar que sí agarraron algo, que no se quedaron para vestir santos. Y finalmente, para otras mujeres es un motivo de orgullo, porque con eso demuestran que agarraron un buen marido. Por ejemplo, imagínense Juanita Pérez de Slim, o sea que sí agarró un buen marido y lo presume. No constituye un delito. Hay un delito que dice que si te cambias el nombre para perjudicar a otra persona, pues entonces vas a ser sancionado. En este caso no existe un delito, o sea, no se está cometiendo un delito por el hecho de utilizar el nombre de la mujer casada. No es necesario hacer una aclaración oficial. Los juicios sucesorios muchas veces se hacen muy largos porque hay que hacer aclaraciones de nombres y de apellidos. En este caso no es necesario aclarar nada. Existen jurisprudencias que dicen que el nombre de la mujer casada es el mismo que tenía de soltera, simplemente con mostrar su acta de nacimiento y su acta de casada. Ese nombre de mujer casada lo pueden utilizar tanto en juicios como en actos jurídicos como escrituras.